Hablemos hoy de algunas recomendaciones para evitar el síndrome del cuidador quemado. El cuidador, la persona que está todo el tiempo acompañando a una persona para que pueda garantizarle como su bienestar, su salud desde todo el punto de vista físico, emocional, espiritual. El cuidador es una persona que está expuesta a un desgaste porque son trabajos de mucho esfuerzo y en todos los sentidos, no solamente físico, sino de compañía y de donar mucha paciencia, mucho tiempo, mucha dedicación. Y en algunos casos las personas pues no tienen como un entorno que los esté apoyando a estos cuidadores y empiezan a generarse una cantidad de riesgos como este síndrome del cuidador quemado. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, lo primero es tener en cuenta que el autocuidado va primero. Entonces, primero me cuido, me reviso, miro cómo estoy yo, tengo en cuenta mis límites y es hasta dónde llego en mi fuerza, en mi capacidad, en mis tiempos, en mis emociones, para poder saber entonces, sabiendo yo hasta dónde llego, también sé qué tengo para dar, qué puedo donar, qué puedo prestarle al otro en este servicio. Entonces es un punto muy importante, mi autocuidado y mis límites. La asertividad en la comunicación hacia la persona que está siendo cuidada y hacia el entorno, el pedir ayuda en muchas circunstancias, no solamente de las distintas tareas, sino la ayuda para el propio cuidador, el buscar todas las actividades que generen bienestar y tiempo libre y de descanso para el cuidador también es muy importante, pues porque el cuidador es otro ser humano que requiere dormir y tener las 8 horas de sueño y de descanso, tener días libres, tener tiempo para sus actividades de hobbies, para su mundo espiritual, para relacionarse con otras personas. Ese es otro punto muy importante, que el cuidador no se desvincule, que no se aísle, que no se retire eh, de su entorno y de sus relaciones para que pueda tener contacto con ellos, comunicación, recibir también afecto, también ser cuidado de diferentes maneras. El cuidador también es muy importante que esté pendiente de su salud, de sus chequeos médicos, porque es frecuente pues que médicamente el cuidador vaya teniendo un desgaste en muchos sentidos. También es clave que el cuidador revise sus emociones y que pueda pues tener la posibilidad de expresarse con otros, a veces describir lo que está sintiendo, el cómo está viviendo la situación y estar muy atento a los pensamientos que pueda estar teniendo, sobre todo los pensamientos que se refieren a culpa y la frustración para poderlos trabajar de la mejor manera posible. Es clave también los hábitos de ejercicio para que pues esto le ayude también al cuidador a su salud, a su bienestar en general y el mantener pues sus hábitos de alimentación eh, pues para que también esté llevando no solamente una buena salud, sino también teniendo la energía y el aporte suficiente para poder cuidar pues de las otras personas. Y en muchos casos, cuando empieza a haber ya una sensación de desgaste, es importante también que el cuidador evalúe si requiere una ayuda profesional. Estos a grandes rasgos, algunas herramientas entonces para tener en cuenta con respecto a cuidar al cuidador y evitar este burnout, este síndrome pues del cuidador quemado. Espero que la información te sea útil, que la compartas. Recuerda que todos los días estoy subiendo capsulitas de bienestar. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.